enciende, porfa, si veo al pueblo. Déjenme pongo mi reloj. No porque me hayan puesto tiempo, sino porque a mí me gusta tener el control del tiempo. Gloria sea al Señor. Gracias, muchachos. Solo si te me quedo. Gloria sea a Dios. Puede decirle a la persona que está a su lado, ¿cómo te lleva el año? Cardíaco. Puede preguntarle a la que está a su otro lado o a quien tiene atrás, pregúntale, ¿cómo te lleva el año? Hay personas de pie, no sé si es que no tienen asiento, creo que todavía hay algunos asientos. Si no hay piso, yo creo que eso no nos quita a nadie, ¿verdad? De hecho, el que se sienta en el piso está mejor porque está más cerca. El año 2025 ha sido un año fuerte. Creo que para todos ha sido un año fuerte. Y dentro de lo fuerte o difícil que ha sido el año, yo he aprendido mucho. Y Dios me ha dado muchas palabras este año. Entre ellas, anoche en la madrugada había algo que Dios ponía en mi corazón. Y es la palabra con la que quiero poderle compartir hoy, ministrarle la palabra. Pero antes de hacerlo, quiero preguntar si hay algún pastor entre nosotros, alguna pastora. Levanta su mano. Dios me les bendiga a todos. Quisiera poder tener el tiempo para abrazarlos y besarlos, pero gracias por posponer lo que tuviese que hacer. Siempre hay algo que hacer, siempre. Así que gracias por la delicadeza de venir. Y todos los que vinieron con el permiso de su pastor, espero que no venga escondido. Sí. No, rendir cuentas a usted le hace bien. Sí. No es solo su pastor el que se beneficia, a usted le hace bien. Así que gracias por estar entre nosotros. Yo quiero poderle predicar una palabra que sé que le va a bendecir. Y digo que sé que le va a bendecir porque a mí Dios me ha bendecido con ella. Y quiero poder hablar de una gran diferencia notada que encuentro en la palabra del Señor. Y esta diferencia de la que quiero poderle compartir, la dividí en tres partes: don, unción y presencia. Nosotros creemos que todo lo que se mueve es gloria. Y cuando vi el nombre Cabot me gustó. Me gustó de gran manera porque, hermano amado, todo lo que se mueve no es gloria. Existen tres niveles y uno de esos niveles es el don, otro de los niveles es la unción y otro de los niveles es la presencia de Dios o la gloria de Dios. Aunque los tres parecen igual, los tres no son lo mismo, y aunque nosotros con falta de discernimiento, de conocimiento, podemos confundirlo, no es lo mismo. No es lo mismo el don que la unción, que la presencia. Y lo resumo de la siguiente manera. Voy a darle rápido algunas cosas, me imagino que usted va a estar listo para tomar notas, más que para grabar, para poder recibir. El don. El don es un regalo inmerecido que Dios le entrega a alguien. El don es ese regalo que recibimos por gracia. Diga conmigo, el don es dado por gracia. Cuando yo digo que el don es dado por gracia, lo primero que tengo que entender es que la gracia es un regalo inmerecido. Entonces, si el don se recibe por gracia, representa que el don no demanda carácter ni madurez. Por eso vemos niños con dones. Y por eso vemos gente recién convertida. ¡Wow! Se convirtió ayer. Y como Dios lo usa, es que Dios en su multiforme gracia le plació empezar a regalar dones para edificar la iglesia. Entonces, un don en una persona no determina carácter, madurez y mucho menos el haber conocido a Dios. Mucho menos el haber conocido a Dios. ¿De qué manera lo pongo? En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando hay el derramar del Espíritu Santo, el Señor empieza a derramarse y el Espíritu Santo hace que aparezcan sobre ellos lenguas de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Diga conmigo, el don de lenguas. Porque el don de lenguas es un don que aparece en 1 Corintios. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos?
Entonces usted ya sabe por dónde vienen los tiros y de qué hablan. Pero ninguno de los que estaba allí había tenido una experiencia directa con el Espíritu Santo hasta ese momento. En el primer día reciben un don, pero ahora les tocaba madurar para honrar el don que habían recibido. Hasta ese momento no conocían al Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo porque así es, él empieza a repartir dones. Pero ¿quiénes eran aquellos 120? Aquellos eran los que habían escuchado de Jesús cuando Jesús resucita y deciden meterse en el aposento alto. Don. El don es un regalo inmerecido y es irrevocable. ¿Qué significa? Que alguien tiene un don y puede usarlo estando en pecado. Alguien tiene un don y puede usarlo estando en pecado. Alguien tiene un don y puede usarlo sin santidad. Alguien tiene un don y puede usarlo sin carácter. Alguien puede usar un don y ni siquiera parecerse a Cristo. Se puede usar un don sin oración y se puede usar un don sin intimidad, porque es un regalo que se activa de parte de Dios para un momento y para beneficiar a la iglesia. Lo que le pasó a la iglesia es que lejos de buscar a Cristo persiguió los dones y confundimos el don con la unción y con la presencia. ¿Qué es unción? Unción no es más que la habilitación sobre la vida de alguien de poder desempeñar una asignación. David podía darle una palabra profética, pero si no lo ungían, no lo habilitaban para lo que Dios quería. Entonces la unción es la dote, pero si no lo ungían, no podía entrar al templo. Nacías para ser sacerdote, pero si no te ungían, no podías empezar a ejercer el sacerdocio. La unción es una habilitación, pero la unción requiere llamado, asignación y propósito. El don tiene un propósito: edificar a la iglesia, pero el don no edifica al que lo usa. Por eso hay gente que nunca el Espíritu ha tratado con ellos, pero son usados para edificar a la iglesia. Y no sé si a usted le pasa que dice, ¿cómo Dios lo usa? Con lo que es. ¿Y cómo puede ser que profetizaba si estaba en pecado? ¿Y cómo puede ser que aquel adúltero hablaba en lengua? Entonces no sé si me pueden conseguir 2 vasos de agua con agua. ¿Dónde está el problema? Y es mi preocupación para este año, que me he pasado todo el año orando y llorando. Que veo que la iglesia de Cristo se impresiona con un don, pero no sabe identificar dónde hay presencia. Lo repito, usted puede ver un don en operación y sin embargo no haber presencia. Si Dios no está presente, alguien me dirá, pastora, Dios es omnipresente. Sí, Dios es omnipresente, pero Dios se place en estar en algunos lugares, se presenta en algunos lugares. Dios respalda el don, y aquí apuntaba algo: Dios respalda el don porque el don es un regalo del Espíritu. Así que Dios respalda el don porque respalda lo que viene del Espíritu. Dios puede respaldar el don, sin embargo no respaldar a la persona que tiene el don. Dios puede respaldar el don, pero Dios no respalda a la persona que tiene el don. Voy a poner un ejemplo. En los dones, viene alguien y da una palabra y me dice, ¿cómo se le cumple la profecía? Si es un ladrón, o un murmurador, o un fornicario. No sé si le ha pasado, porque cuando yo me convertí yo no lo entendía. Y yo veía cada cosas en el evangelio y decía, ¿pero por qué? ¿Cómo Dios respalda? Porque Dios respalda el don, aunque no respalda a la persona que tiene el don. Dios está respaldando lo que hay ahí de Él, porque Dios no va a quedar siendo burlado. Entonces, a pesar de lo que es la persona, Dios se manifiesta por amor a la iglesia.
Los dones no aparecieron, sino fue a causa de la iglesia. Dios ama tanto a la iglesia que diseñó los dones para bendecirla. En la cruz nació la iglesia del costado del Señor, pero en la cruz no nacieron los dones. Los dones nacieron en Hechos capítulo 2. Significa que primero, gracias. Uy, ya estamos haciéndole promoción a la cafetería. Sí, ella. Después dicen, la pastora le pagaron para hacerle promoción esta tarde. No lo llene, ya, me quedo con 2. Listo, ahí, gracias. Llévese la botella. Pastor está hablando de 3 cosas y solo se ven 2, sí. Don. ¿Por qué tapa el vaso? Porque el don es esto. ¿Cuánta gente ha usado el don para disfrazar lo que lleva en el corazón? Amén. Puedes decirle al que está a tu lado y te van a desnudar. Porque hay gente que es arrogante y uno dice, Dios lo usa. Porque su escudo o su disfraz es el don. Pero Dios respalda, pero qué gloria, sí, porque Dios respalda lo que el Espíritu pone, pero no respalda al que lo porta. Entonces hay gente que solo brilla en el escenario y con un micrófono en la boca. Pero si le quita el micrófono y lo va a adelantar, usted no quiere ni compartir un café con ellos. Porque don no es carácter. Entonces el pastor está predicando en contra de los dones. No, en contra del que usa el don para esconder la carencia que hay en él. Amén. Don. Unción. La habilitación que Dios da sobre alguien. Te voy a habilitar para algo. Por ejemplo, ¿quién aquí toca piano? Si hay personas que tocan el piano, levántame la mano. Póngase de pie, por favor, si son pianistas. Si tocan, póngase de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y quizás hay más, pero le dio pena ponerse de pie. Pueden sentarse. Tenemos 15 pianistas, pero la habilitación está sobre ella. Sobre ella está el turno. No significa que sea la única. Significa que está de turno. Pero el turno lo pudo tener cualquiera. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levante su mano. Todos los que levantan la mano son pastores. ¿Sabe qué significa? Que todos ellos predican. Pero yo estoy de turno. No significa que soy la única. Significa que tengo el turno. Confirmo, no soy la última Coca-Cola del desierto. Me dieron el turno de predicar, pero habían aquí muchos más que podían hacerlo. Unción es que te habilitan para un turno. Este es tu tiempo, vas a fluir y voy a derramar sobre ti un aceite que te va a habilitar para lo que yo te llamé. Pero hay gente que tiene turno y no tiene respaldo. Voy a usarla a ella que no la conozco, pero es la que está aquí arriba. Bueno, a ella no, porque ella le... Vamos a poner el que cantaba, vaya. Estaba de turno. Bueno, no, porque vaya, después usted le dice, te estaban hablando. Entonces yo me... ¿Sabe cuánta gente tiene un turno? Se habilitó para algo, pero no tiene el respaldo de Dios. Moisés, háblale a la peña, pídele agua. Asignación, llamado, habilitación. Te llamé, te hablé y te habilité. Ya está la orden dada. La peña te va a dar agua. No porque tú le pidas, sino porque ya yo di la orden.
La peña no iba a dar agua porque Moisés era el tipo del desierto. La peña iba a dar agua porque ya Dios tenía agendado. ¿Por qué era que Moisés tenía que hablarle a la peña si igual la peña iba a dar agua? Porque el pueblo necesitaba creer en lo que veía, porque no creía en lo que no veía. Dios necesitaba que Moisés le hablara a la peña para ponerle peso a su ministerio. Viene Moisés y golpea a la peña, y la peña dio agua. Me imagino a Moisés: si no golpeo la peña, de aquí no sale agua. Cuando todo el mundo bebe, cuando todo el mundo se sacia, el Señor le dijo: Moisésito, al monte, vamos a hablar. Y cuando lo sube al monte le dice: mira, ahí ibas a entrar, pero ya no. Pero Señor, tus promesas son sí, amén. Sí, hasta que tú las haces caducar. Te prometí la tierra, pero ya no. Señor, pero tus promesas son sí, amén. Y tú no eres hombre que miente, ni hijo que hombre que se arrepiente. Tú dijiste, pero soy Dios. Y te digo que no vas a entrar, la vas a mirar. Si Dios se molestó tanto porque Moisés golpeó la peña, ¿por qué la peña dio agua? Porque respaldo no es aprobación. Hay gente a quien Dios respalda pero no aprueba. Hay gente a quien Dios respalda pero no aprueba. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que el agua fue porque el pueblo tenía sed, no porque Moisés tenía poder, porque el poder estaba en Dios. Don, unción, presencia. El don es algo que viene incorporado en uno. La unción es la habilitación que Dios pone en uno. La presencia solo se manifiesta cuando Dios aprueba. Un lugar, una atmósfera y al que la aporta. El que se mueve bajo la presencia no necesita hablar mucho. Dios lo hace todo. No forza una cosa o una atmósfera. Dios fluye. No culpa a nadie más de lo que no sucede. Se responsabiliza de qué está pasando. Hermano amado, quizás tú le estabas pidiendo a Dios porque te dé un don. Y los dones son buenos y hay que pedirlo. Y Pablo decía: anhelad los mejores dones. Pero el don te va a servir en un momento determinado y para algo determinado. Por ejemplo, yo prefiero que sane su presencia a que haya milagros por mi don. Van a haber milagros por el don de sanidad. Van a haber milagros por la unción que hay sobre el hombre de Dios, pero van a haber milagros por la presencia de Dios. Yo prefiero que los milagros sean porque Dios esté presente y diga: me gusta este lugar, me gusta la santidad, me gusta la dedicación, me gusta la consagración, me gusta lo que está sucediendo. A que Dios diga: a pesar de... voy a sanar. Señor, ¿cómo a pesar de no me honran? No vinieron a verme, no vinieron por mí, vinieron por los que invitaron y no por mi presencia. Vinieron a buscar una palabra, pero no a buscarme a mí, que soy la palabra. Vinieron a buscar algo de mí, pero no vinieron a buscarme a mí. Entonces Dios, a pesar de, se mueve. Pero no significa que haya gloria. Cabot. Cuando oí el nombre del congreso me gustó, porque lo increíble es que Cabot era la gloria que reposaba en el templo. Pero cuando Dios decide terminar con la vida de Elí, con sus hijos, a causa del pecado, había templo, había unción, el fuego no se apagaba, la llama del fuego ardía en el tabernáculo,
pero Dios estaba desagradado de lo que ocurría. Había fuego, había gloria, había un fuego que caía que no se apagaba. Pero ese fuego que no se apagaba no significaba que Dios aprobara lo que estaba pasando. La iglesia de hoy ha confundido fuego con aprobación. Tú no necesitas tanto fuego, porque el fuego de Dios no se apaga. Tú necesitas aprobación. ¿Qué significa? Que Dios se agrade de ti. Se agrade de ti. La primera vez que escuché la frase "a pesar de", lo escuché del Espíritu Santo. Estaba en una reunión, habían sucedido cosas y Dios me dijo, le digo: Señor, gracias por lo que sucedió, gracias por lo que hiciste. Y Dios me dice: a pesar de. Me costó como 3 meses entender "a pesar de". Yo no había orado ese día. Le abro mi corazón. 10 años atrás, ese día yo no había orado. Se sanaron los enfermos, se libertaron los cautivos, se rompieron las cadenas. Gracias, Señor. A pesar de. Más nada, Dios no me dijo más nada. Mano, meses de oración. ¿Me explicas el "a pesar de"? ¿Qué significa, Señor? A pesar de que no me buscaste, por amor a ellos lo hice. Los hombres de Dios no somos más que vasos. Dígale al que está a su lado: no te creas cosa. Por favor, bájeme a alguien de los cielos, dígale: no te creas. Pero sacúdame. Ay, que no le dé pena, por favor. Es más, si el que está a su lado usted lo conoce, volteese y sandunguean de atrás. Dígale: no te creas cosa. Somos vasos. Ahora, ¿qué significa esto? Que como hijos de Dios debemos de anhelar pasar del don a la presencia. Porque la presencia te antecede. Tú no has llegado a un lugar y ya llegó la presencia. Tú no has orado y empezó la presencia. Tú no has hecho nada y ya la presencia se estaba moviendo. Cuando hay un don hay que empujar. Cuando hay presencia no te cansas. Cuando hay un don hay cosas que son forzadas. Cuando hay presencia se encarga de todo. Cuando hay un don, el portador del don controla. Cuando hay presencia no controla a nadie lo que está pasando. Entonces, iglesia, tú tienes que ser alguien que anhele estar lleno de la presencia de Dios. Porque quizás sientes que te faltan dones. Ay, mire que le he pedido a Dios por el don de profecía. Y no lo tengo. Mira que le he pedido a Dios por el don de sanidad. Y por cualquier hora se me muere. Mira que le he pedido a Dios por el don de fe y cada día soy más incrédulo. ¿Sabe qué vengo a predicarle hoy? Anhela que Dios tenga contentamiento contigo. Cuando Dios se contenta con sus hijos, Dios derrama su presencia. Génesis capítulo 1 dice que en el principio había un total caos y desorden. Bohu y Tohu, 2 entidades gobernaban sobre la tierra y había desorden, vacío y caos. Pero el Espíritu de Dios se movía. Diga conmigo: el Espíritu de Dios se movía, pero no reposaba. El Espíritu Santo se movía, pero no reposaba. El Espíritu Santo de Dios se movía, pero no reposaba. Hoy el Espíritu de Dios se mueve, pero no encuentra reposo. Porque en el caos no reposa la presencia de Dios. Porque en el pecado no reposa la presencia de Dios. Aunque el Espíritu de Dios se mueva, no hay reposo. Dios no
no puede negarse a sí mismo. ¿Cuánto lo saben? Dios no puede negar su poder a quien se lo prometió. Dios no se niega a sí mismo. Pero la iglesia ha estado confiando tanto en los dones que ha dejado de anhelar presencia. Claro, el don es irrevocable y no demanda nada, pero la presencia demanda mucho. El don no se compra, la presencia sí. Perdóname, pastora, como que la presencia se compra, sí, por medio de ayuno, sacrificio, abstinencia, santidad, decirle que no al pecado, morir todos los días al yo, matar al viejo hombre, dedicarme, entregarme, renunciar al sueño, vivir en ayuno, vivir en búsqueda, vivir en oración, vivir en obediencia. Esa es la moneda de pago para la presencia. Es fácil tener dones cuando el que los reparte los da gratis. Es difícil tener presencia cuando cuesta demasiado. Por eso hay gente que duerme toda la noche, vigila todo el día y confunde el don con gloria. ¡Qué gloria la que había! ¡Qué don el que Dios respalda! ¡Qué desaprobación la que Dios tiene contigo! No puedes anhelar tener presencia si tú no estás dispuesto a pagar el precio. Dios le hablaba al pueblo, pero le hablaba a través de Moisés, porque el pueblo no estaba listo para pagar el precio que Moisés pagaba. Con 80 años decirle a un hombre, sube al monte, sube al monte. 80 años, sube un monte. No sé si aquí hay alguien con 80 años, pero quizás si le digo a uno de 60, sube la grama, dice que alguien me dé la mano. Y a Moisés le dicen con 80, sube al monte. Y ahora me va a venir un erudito a decir, eran otros tiempos, la salud era otra. Es verdad, era desierto, había sol, no había avión para subir, había que subir un monte. Y en la cima de ese monte no había comida, por lo tanto eran 40 días de ayuno. Para que Dios escribiera la ley. Baja Moisés enojado con el pueblo, rompe las tablas. Y el Señor le dice, sube. Bogata, sube las tablas contigo. Las tablas se ven muy bonitas en los dibujos, hermano, un pedacito así de piedra. Yo no creo que sea eso. Los judíos no creen que las tablas tenían el tamañito que vemos hoy, que me imaginamos que es un iPad lo que le dieron a Moisés. Los libros del Mar Muerto creen que las tablas eran como del tamaño de Moisés. Hay escritos que dicen que las dos tablas pesaban alrededor más de unas 500 libras. Estoy hablando de diferentes estudios que leí. La verdad es que no eran un iPad o como nos los pintan en los dibujos que se lo apoyaba en la cadera. Eran piedras en las que Dios había escrito. Y ahora Dios le dice, sube, pero sube con las piedras que rompiste. 80 años, sube al monte, ala las piedras, sube las piedras, solito, no me lleves escudero, cárgame las piedras. Y no es que te lleves Aarón y que me levantes un ejército para cargar las piedras, tú vas a pagar el precio. Cuando baja Moisés, él portaba una gloria que tenía que cubrirse, porque mirarlo era imposible. Entonces a veces decimos que de mi rostro salga luz. ¿Cómo? Si nunca has subido al monte. Y yo no le estoy diciendo que ahora busque cuál es la montaña a la que pueda treparse. No. Yo estoy hablando, nunca has pagado el precio de que mi presencia te transforme. Me da pesar que antes de mí haya predicado la profeta, porque esto no es por ella. Pero le digo, ¿por qué usted busca que otro le profetice?
Porque buscar una palabra de Dios es difícil. Buscarla de un hombre es rápido. ¿Qué tanto tiempo? Ojo, esto no tiene que ver con lo de hoy, esto es a nivel general. Hay gente que reposa en el don de alguien porque no está dispuesto a pagar el precio para cargar presencia. Necesito que alguien me profetice. ¿Por qué no te trancas en tu habitación y le dices a Dios como Jacob? Yo no sé qué hora es, pero si tú no me bendices, yo no me voy de aquí. Háblame, Jehová, que tu siervo escucha. Dime qué es lo que hay que hacer, pero necesito que me hable. Y entonces cuando llegas a la iglesia, el hombre de Dios te confirma lo que Dios te dijo. Porque la profecía no direcciona, confirma lo que Dios te habla. El punto de hoy es que hay gente que está esperando que se cumpla una palabra que Dios no dijo. Y nunca se va a enterar qué palabra viene de Dios porque nunca estuvo a solas con Dios. Yo sé que le va a doler, déjeme ver cuánto llevo. 32 minutos, muy bien. No, yo pongo el reloj para que no me engañe, yo te cuento. Ya yo eché plumas, ya yo me sé eso. Mire, esto no es en contra del hombre, esto es para usted. Honro todos los hombres de Dios, pero hay una pandemia en la iglesia. La iglesia que depende del hombre y que cada día está más lejos de Dios. Amén. ¿Por qué si el pueblo sabía que Dios vivía en el monte en el cual Moisés lo encontraba, nunca subió al monte? Esperaban a Moisés abajo, pero no subían al monte donde Dios hablaba. Porque la gente siempre buscará un atajo para llegar a Dios, porque no está dispuesto a pagar el precio por la presencia. La iglesia de hoy en día ya no lee Biblia. Tiene aplicaciones que recomienda un versículo diario. Dios agarró la Biblia, Tiene un promesario en la casa. ¿Cuántos tienen promesario? Mejor ni me digan. ¿Se acuerdan que hay un promesario? Bueno, en mi país mi abuela tenía uno. Era una cosita así de madera con unas tarjeticas y decía fuera promesario. Y mi abuela se paraba frente al promesario que tenía arriba el televisor. Solamente habían 60 promesas. 60 tarjeticas. Significa que cada mes y medio o cada 2 meses le volvía a salir la misma. Solo eran 60. El top 10 de lo mejor de la Biblia estaba allí. Eso eran los premios, no sé ni cómo, ahí estaba lo mejor. Entonces, claro, era fácil sentir que Dios te habla cuando solo vienen promesas. ¡Oh, aleluya! Te bendeciré y bendeciré tu descendencia. ¡Oh, bendito! Engrandeceré tu nombre. ¡Oh, Jehová! Vienen los fanes. Se va a virar en mi página. Promesa, no faltará en tu casa pan. ¡Oh, Jehová! Con promesa cualquiera brinca. Pero con palabra no. Porque toda palabra va condicionada a algo. Amén. Cada palabra va condicionada. ¿Cuántos quieren ser bendecidos como Jacob salió de aquella pelea? Lindo, Jacob nunca más caminó igual. Salió con una promesa, pero salió poco. Desde ese día en adelante que le hirieron la coyuntura, jamás caminó derecho. Amén, así es. Y dice la Biblia que tuvo que apoyarse en su bastón. Tuvo que apoyarse en su bastón. Y desde ese día hasta el final andaba apoyado. ¿Sabe cuál fue el precio de la bendición? Que le cambiaran la manera de andar. Amén.
Hoy hay gente que quiere que Dios bendiga la manera en la que camina. Dios no va a bendecir la manera en la que camina, si la manera en la que camina no va alineada a la palabra de Dios, a la santidad de Dios, a la dirección de Dios. Dios no puede bendecir caminos torcidos. Dios no puede bendecirte cuando hay adulterio, fornicación, lascivia, murmuración, pecado, maldición. Dios no puede bendecirte cuando el domingo vas a la iglesia, pero al terminar la iglesia enciendes la tele y te pones a ver pornografía. Dios no puede bendecirte cuando le testeas a un hombre o a una mujer que está casado. Dios no puede bendecirte cuando no honras ni tu casa ni tu padre. Ay, pero si no me bendice, no me voy. Te voy a cambiar el andar y después te voy a bendecir. Te voy a cambiar el andar y después te voy a bendecir. Pero como estás, no esperes bendición. Por eso es que Dios endereza tus pasos. Se apoyaba. Jacob caminaba. Yo soy el que le robó la bendición a mi hermano. Yo soy. Listo. De aquí en adelante le cambiaron el andar. Te voy a enseñar a apoyarte. Hay gente que es el llanero solitario. No le rinde cuentas a nadie. Y no se apoya en nadie. En el monte, al que quiere subir, te enseñan a apoyarte en la vara. Lo curioso es que siempre anduvo con vara, pero nunca se apoyó en ella. ¿Sabe cuánta gente siempre ha tenido pastor, pero nunca le ha pedido consejo? Siempre ha tenido vara, pero nunca se apoyó en ella. Ese día en el monte le enseñaron a apoyarse en lo que siempre tuvo. La manera en la que tú tratas a tu pastor habla de tu relación con Dios. ¿Cuánto honraba Moisés a Jetro? Y no me venga con el cuento, era el suegro, no, era el pastor de las ovejas. Porque Moisés no tenía ovejas, le cuidaba las ovejas al pastor. Por eso cuando Jetro hablaba, Moisés escuchaba. Y cuando Jetro dijo, Moisés demasiado, Moisés dijo, Señor, ¿qué hacemos? Lo que dice Jetro es cierto. Entonces hay un Moisés que se encuentra frente a la zarza. Hay un Moisés al que Dios le habla. Hay un Moisés que sube al monte y su cara resplandece. Hay un Moisés que porta presencia. Pero el costo de la presencia es, voy a ponerte un pastor y voy a ver qué tanto te sujetas. Y le pusieron un Jetro. Todo el mundo quisiera tener a Moisés de pastor. A Moisés le pusieron a Jetro. Dios llamó a Moisés. ¿Por qué Moisés se llevó a Jetro? Dios llama a Moisés. Dios no llama a más nadie. Moisés contigo. Vete singular a Egipto. Libera a mi pueblo. No puedo hablar. Te voy a levantar a Aarón. Aarón va a ir contigo. Aarón va a hablar por ti. Listo. ¿Por qué razón Moisés carga con Jetro? Y antes que me digan el suegro, la cultura era llevarse a la esposa, no la familia. Entonces eso era anticultura. ¿Por qué se llevó a Jetro? Porque Moisés no andaba sin su pastor. Moisés salió de Egipto sin vara. La vara que Moisés tenía se la había dado Jetro. Este es el rebaño y esta es la vara. Pastorea. Significa que Moisés nunca dejó de honrar a Jetro, a su pastor. ¿Quieres presencia? Honra a tu pastor. Es muy fácil honrar a la gente que está de moda. Le voy a cambiar la palabra. Es muy fácil honrar al que está de turno. Honra a tu pastor.
Escríbele solo para decirle gracias por los años que lleva orando por mí, por los años que lleva orando para que Dios me dé una palabra, por los años que lleva parándose en un púlpito a pesar de que yo lo menosprecio y me sigue predicando. Gracias, porque cuando pasa su cumpleaños y yo ni me acuerdo, usted el domingo siguiente me besa y me abraza. Gracias. Gracias, porque las veces que me he puesto bravo y me he ido como el pródigo, a donde primero me reciban y regreso a casa, ahí siempre está usted. Gracias. La presencia cuesta mucho. Era fácil para Moisés tener presencia, porque su vida era el testimonio de lo que él pagaba en los secretos. Presencia es ir a lugares donde no te van a recibir. Vete a Egipto. No, yo voy donde la gente me espere, yo voy donde haya bastante gente, yo voy donde me quieran. A Moisés lo mandaron donde nadie lo quería. A Moisés lo mandaron donde había una orden de búsqueda y captura por asesinato en su contra. A Moisés lo mandaron donde conocían su sucio pasado. Cambia de iglesia porque lo que no quieres es que conozcan tu pasado. Y llegas a otra a presumir tus dones. Presencia es ir al lugar donde le ensuciaste a limpiarte. Ven y humíllate. Ven y pide perdón. Ven y reconoce que te equivocaste. Y como yo no lo conozco con toda libertad, si usted se fue de su iglesia y cambió para otra y no me explique las razones porque siempre usted es el bueno. No, ya yo no discuto, usted es el bueno. Usted fue el herido, usted fue el lastimado y deje que le cuente, usted fue el bueno. Pero se despidió. Porque no hay que ser espiritual para ser educado. No hay que ser espiritual para ser educado. Irse de un lugar donde usted comió, donde usted bebió, donde usted sirvió, donde usted consumió papel higiénico, agua, electricidad, donde usted recibió palabra, consejo y no ser capaz de decir a Dios, eso no es ser eso no es ser espiritual, eso es ser ingrato. Tómese el tiempo. Pastora, usted la trajeron para que nos ministrara gloria. Sí. Te estoy enseñando el precio de la presencia. Voltéate a honrar a los que te trajeron hasta aquí. Hay una mala educación, incluso entre ministros. Ven que aquí yo sí te recibo. No, ¿sabes lo que decimos en nuestra iglesia? Tu carta. ¿Dónde vienes? ¿De dónde vienes? No, pero es que quiero contar. No me hable mal de su pastor. Aquí hay un nuevo comienzo, pero la historia quedó. Pero pastora, yo quiero contarle. No, porque el día que te vayas de aquí le vas a contar a otro. Entonces no me interesa el cuento. Tráeme la carta. Si conozco al pastor, llama, aquí tengo a fulano. ¿Por qué se fue? Cuéntame, ¿qué hizo? Pastora, nos tomamos ese trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente con dones. Llegó a la iglesia, no, yo canto. Celine Dion en el altar. No, yo toco música, yo desde que nací. ¿Y? ¿Tienes dones? Eso no me impresiona. ¿Tienes presencia? Porque hay gente que porta presencia y nunca ha portado un micrófono. Amén. Hay gente que carga gloria y jamás ha predicado un mensaje. Hay gente que carga con el respaldo de Dios y se lo ganó en las noches oscuras de rodillas en la presencia de Dios. Hay gente que no alardea mucho, pero que cuando dobla la rodilla mueve el cielo, mueve el infierno, cambia la atmósfera, cambia todo. Deja de ser impresionable, deja de vivir bajo ilusión. Presencia es mucho más que don.
Yo llegué a una iglesia en Cuba, en una ciudad que se llama Camagüey, no me conocía nadie. Y cuando llego a la iglesia, en una de las bancas había una viejita. Se para la viejita, era sorda, blanca en cana, chiquitita, de las que ya no hay, de las que no oran, de las que no cocinan por estar orando. Y cuando llego a la iglesia sale y me dice: pastora, le estaba esperando. Llevo meses orando por usted. Y aquella mujer empezó a hablarme de una manera que yo me quedé. Es más, soy tan mal educada que me dejó tan impresionada que me fui sin preguntarle el nombre. Por la noche le pregunto al pastor, hoy un amigo muy lindo, un hombre de Dios tremendo, retirado, 80 y tantos años, superintendente de las asambleas de Dios, y le pregunto: Benjamín, ¿quién es esa vieja? Permiso, vieja para un cubano no es falta de respeto, es una expresión de cariño. Mi suegra es mi vieja. ¿Quién es esa viejita? Esa mujer habla el templo orando. Viene todos los días al templo orando. No música, no esta atmósfera. Sola la vieja de rodillas en un banco de madera, dando rodillas. Puedo contar con una mano la gente que carga con la presencia que esa mujer cargaba. Cuando esa mujer hablaba, algo dentro de tu pecho se estremecía. Tú la oías y algo te estremecía. No era predicadora, no era cantante, no era evangelista, no era nada. Era una mujer que portaba presencia. Una mujer que portaba presencia. ¿Sabes qué quiero enseñarte? Que más que anhelar un micrófono, es que anheles su presencia. ¿Cuál era el don de Lázaro, el que resucitó de entre los muertos? Ninguno. ¿Cuál era la unción de Lázaro, el que resucitó entre los muertos? Ninguna. ¿Qué presencia donde Lázaro llegaba? Me imagino que la gente se codiaba: Lázaro, ahí viene. ¿Quién? Aquel es Lázaro. ¿Cuál Lázaro? Sí, ese Lázaro. Ese fue por el que vino el Señor 4 días. Ese fue el que estuvo muerto 4 días. Ese mismo. Ese fue el que salió. Ese. Y llegaba Lázaro. ¿Cuántos mensajes predicó Lázaro? ¿Cuántos libros en la Biblia predicó, escribió Lázaro? ¿Estuvo entre los 120? No sabemos. ¿Se volvió a hablar de Lázaro? No. Pero pastor David, dice la Biblia que Jesús lo amaba. La Biblia no dice que Jesús amó a Pedro y Pedro sanaba a los enfermos con la sombra. A Lázaro lo amaba. No sé si usted lo entiende. Hay tanta gente buscando que Dios lo use, que hay poca gente buscando agradarle a Dios. Señor, rey, úsame a lo grande. Yo quiero ser un Lázaro. Amén. Que donde yo llegue, mi vida predique a Cristo. Amén. Jesús paró su agenda para ir a verlo. 4 días de camino para ir a verlo. Lloró frente a la tumba, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Grita por él, lo resucita. Y dice la Biblia que Dios amaba a Lázaro. En la Biblia hay muchos hombres usados, pero hay pocos hombres amados. Y con esto no te estoy diciendo que no busques ser usado. Estoy diciendo que en el orden de prioridades hay cosas que debemos de anhelar, más que un don y más que la unción. Porque el don te lo va a dar el Espíritu Santo. La unción
es el producto de la gracia del Espíritu Santo. La presencia es el producto del sacrificio. Así que cuando alguien porta presencia, está testificando de su sacrificio. En el don del testimonio, en la presencia sí. Entonces cuando hay presencia, alguien dice: ¿qué pasará? ¿Por qué Dios le usa así? ¿Por qué Dios le ama así? Dios, ahora sí me pasé y no usé ninguna de mis notas. Yo quiero que Dios me ame. Noé se pasó 100 años construyendo un arca, alrededor de 100 años construyendo el arca, y le tocó un diluvio. Enoc es casi contemporáneo. Dios no le puso carga, no construyas arca, pero se lo llevó, porque lo llamaba amigo, caminó con él. Hay gente que quiere que Dios lo ponga a construir el arca. Dame trabajo, Señor, dame trabajo. Cuando pueden anhelar la vida de Noé, déjame caminar contigo. Dígame usted, ¿qué hizo Moisés en el tabernáculo? Respóndame, nada. ¿Tiene dudas? Sí, ya veo que tiene dudas. Dios se lo lleva y le entrega el diseño. Y le dice: hazlo todo de acuerdo al diseño. Baja Moisés y dice: necesito fulano, experto en esto. Necesito ciclano, experto en esto. Necesito perencejo, experto en esto. Fulano va a hacer tal cosa, perencejo va a hacer tal cosa. Esto es lo que Dios quiere. Pero él no la construyó, porque él estaba con Dios mientras la gente construía. Busca estar con Dios. Pasa tiempo con Dios. ¿Saben que hoy hay gente que dedica su tiempo a hacer live y no tiene nada que predicar? Dedica ese tiempo a trancarte. Cierto. Dejo de buscar lo que otro predica para ver cómo tú lo dices, como si fuera tuyo. ¿Por qué no te trancas? Lejos de buscar un don para ver cómo impresionas, ¿por qué no te trancas para que su presencia esté contigo? Y quizás hoy entiende por qué Moisés le dijo al Señor. El Señor le dijo: Moisés, te mando un ángel. No, no, le dijo Moisés: ángel, no. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. El pueblo era feliz con la columna de nube, el pueblo era feliz con la columna de fuego. Moisés no era feliz con eso. Moisés le decía al Señor: déjame verte. Déjame verte. Moisés, si tú me ves te mueres. No me importa, déjame verte. Algo, déjame verte. Mientras el pueblo era feliz con la columna de nubes y la columna de fuego, Moisés decía: yo quiero más. Yo no quiero tu manifestación, yo te quiero aquí. Déjame verte aquí. Quiero verte cara a cara. Quiero estar contigo. Déjalo a ellos con la columna de nube y la columna de fuego. Yo te quiero a ti. ¿Quieres a Dios? Tiene que levantarse una generación demasiado hambrienta por Dios. Por Dios. Y este mensaje es para llevarte a Dios. A Dios. Somos vasos, hermanos. Somos vasos. Hoy soy yo, el mes que viene será otro. Hace 10 años fue otro predicador. Hace 20 años fue otro predicador. Vamos a pasar. Somos nada, somos vasos. Vasos en turno. Este es mi turno. Es la época en la que Dios decidió levantarme y usarme. Pero estoy consciente que vendrá otro.
Por eso la única garantía de que lo que haga hoy tendrá trascendencia no es confiarme en los dones que no me costaron nada, es sacrificarme por la presencia, porque necesito que Él esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero verlo agradarse de mí. Yo quiero que el Señor se agrade de mí. Ser efectivo no es agradar a Dios. Y perdón que me demore tanto, ya me pasé de la hora, le prometo que en pronto voy a orar. Pero, ¿sabe qué le digo? Hay un anhelo en mi corazón. De hecho, lo escribí, es una canción. Se llama Vivo para agradarte, la cantó mi hijo. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Mi anhelo es que Dios abra el cielo para decirme: este es mi hijo amado. Amén. Jesús no había hecho un solo milagro. Y Dios le dijo: este es mi hijo amado. 1, ya le dijo: lo amo. 2, en quien tengo contentamiento. Me contenta. No había hecho milagro. No había resucitado un muerto. Todavía no había hecho nada extravagante. Todavía no había entrado al desierto para salir caminando en el poder del Espíritu. Y Jesús dice, y el Padre dice: este es mi hijo amado. No es un hijo cualquiera, es al que amo. Y 2, en Él tengo contentamiento. Qué hermoso es que Dios diga: me contento en ti. ¿Entiende la diferencia? No es que Dios diga: te respaldo a pesar de. Es que Dios diga: me contento en tu manera de vivir. Me contento en tu devoción. Me contento en tu consagración. No es lo mismo que Dios diga: ah, sí, lo conozco, a que Dios diga: este se parece a mi hijo amado. Ya alcanzó la estatura del varón. Este luce como mi hijo. Este camina como Cristo. Ella tiene la mente de mi hijo. Él se parece a Cristo. No busques ser aplaudido. Busca contentar a aquel que te salvó. Ese es el secreto del Evangelio. No vivimos para la gente, servimos a la gente y vivimos para Dios. Amén. Ese es el secreto del llamado. Si hay alguien llamado, hoy te estoy diciendo cuál es tu llamado. Sirve, pero entiende a quién tienes que contentar. La gente nunca estará conforme, pero que el corazón de Dios esté contento. Paga el precio. Paga el precio. Contenta al Señor. Contenta. Quiero orar por usted. Se pone en pie, a no ser que ya esté de pie.